Hola muchachos, buenos días. Vamos a hablar hoy acerca de validez y confiabilidad. Entonces comencemos por compartir pantalla. Aquí estamos ya. Entonces vamos a comenzar por definir estos dos conceptos, ¿no? Que son conceptos bastante comunes. En primer lugar, la confiabilidad. Quedamos la clase pasada que íbamos a hablar de esto. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en el que su aplicación repetida al mismo individuo o objeto produce resultados iguales. Es decir, yo te aplico una encuesta 3 veces y las 3 veces va a dar lo mismo. Si las 3 veces diera diferente, significaría que el instrumento o la encuesta no es confiable. La confiabilidad se puede medir de varias maneras. Una es la estabilidad test-retest, lo que acabo de decir. Te lo aplico de una vez, espero 2 horas y te lo vuelvo a aplicar. Si da igual, significa que es confiable. Lo otro es el método de formas alternativas o paralelas. Yo tengo dos instrumentos que me miden lo mismo, de dos formas distintas. Es decir, tengo 2 preguntas que me están midiendo lo mismo, pero no es la misma pregunta. Y entonces hago los 2 instrumentos y veo si los 2 instrumentos el resultado es igual. Entonces digo que es muy confiable. Lo otro es dividir el instrumento por mitades. Parto el instrumento a la mitad, donde al azar están las preguntas que quedan de un lado y las que quedan del otro, mido los resultados de ambos instrumentos y si son similares en la misma persona, significa que el instrumento es confiable. Y la última forma, que es la que realmente utilizamos, es un método estadístico que a través de correlaciones internas confirma la consistencia interna. Es decir, si las respuestas de los individuos tienen altas correlaciones dentro del mismo individuo, son consistentes sus respuestas, significa que el instrumento es altamente confiable. Este es un estadístico que te calcula el programa solo, el SPSS, que se llama el alfa de Cronbach. Y es una escala que se mide del 0 al 1. Es decir, cuanto más cerca del 1 está el nivel de confiabilidad, es más confiable o más alto. Es decir, tú aplicas tu alfa de Cronbach y si el resultado que te da es superior a 0,75, el instrumento es confiable. Ya está. Ese suele ser el que más se hace porque ya el programa trae el alfa de Cronbach y él hace el cálculo interno. Y lo que te mide el cálculo interno es esa consistencia interna de las respuestas entre un individuo. ¿Ok? Estas son las formas de calcular la confiabilidad. De nuevo, la confiabilidad implica que si yo aplico varias veces el mismo instrumento, yo estoy recibiendo siempre el mismo resultado. La validez, por su parte, no es igual a la confiabilidad. La validez se refiere a que el instrumento mida lo que dice medir y no otra cosa. Por ejemplo, si un instrumento dice medir el nivel de ingresos de una persona, debe medir el nivel de ingresos y no su nivel de instrucción. No tiene porque tiene que preguntarte cuánto ganas tú y no qué nivel académico tienes. La validez puede ser una validez de contenido, que se refiere a que el instrumento mide exhaustivamente todos los contenidos. Por ejemplo, si yo estoy elaborando un instrumento acerca de tu nivel de conocimiento de Shakira, no tiene sentido que yo incluya de la discografía de Shakira. No tiene sentido que yo incluya los álbumes Piel Descalzo, Loba, Peligro, El Dorado, MTV Unplugged, Shakira y Sale el Sol, dejando de lado los álbumes de Laundry Service, Fijación Oral 1, Fijación Oral 2, Donde están los ladrones y magia. Porque evidentemente, si yo no incluyo todos los álbumes, sino solo la mitad, estoy midiendo nada más la mitad del contenido. Evidentemente, la validez de contenido va a depender siempre de que las variables estén adecuadamente definidas. Es decir, de que una variable mida lo que dice que mide, lo que quiere medir y todas sus dimensiones estén completas. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos de operacionalización, si yo voy a medir los atributos organolépticos de un producto que voy a probar, de un chocolate, yo debo medir su textura, porque el organoléptico es lo que mido a través de los sentidos, su textura, su sabor, su olor y su textura, su sabor y su olor. E incluso su sonido, porque si es un chocolate que es crujiente, yo debo escuchar el crunch que suena cuando lo muerdo, ¿no? Y eso me da textura, pero también me da sonido. Si yo dejo de lado alguno de los sentidos, yo no estoy midiendo los atributos organolépticos por definición. ¿Ok? Luego está la validez de criterio. La validez de criterio es cuando yo puedo comparar la medición de la variable con algún criterio externo que mida lo mismo. Déjenme cerrar aquí la ventana porque están llegándonos muchos ruidos de afuera. Entonces, esta validez de criterio, por ejemplo, es lo que yo tengo cuando yo tengo dos elementos que me miden lo mismo. Por ejemplo, yo puedo comparar los resultados de una encuesta al salir de una elección, lo que se llama pool exit. Al salir de la elección te pregunto por quién votaste y los resultados reales. Entonces hay un criterio con el cual yo luego puedo comparar la encuesta que hice y ver la validez que tuvo.
Y ese criterio es los resultados reales que tuvo la elección. O, por ejemplo, cuando yo hago una mamografía y una biopsia. Yo en la mamografía observo el tumor y en la biopsia lo confirmo. En la biopsia confirmo si realmente el tumor es maligno o no. Pero ya la mamografía me muestra unas características que me dicen que es maligno o que no lo es. Y luego está la validez de constructo. La validez de constructo dice que también mide un instrumento, un concepto teórico, es decir, un constructo. Se establece y se especifica la relación teórica entre los conceptos sobre la base de la revisión de la literatura. Es decir, si ese concepto o ese constructo se ha medido antes de una forma, por ejemplo, les pongo una clara definición. La teoría, es decir, la revisión teórica, dice que tú eres leal a una marca cuando pasan 3 veces a una marca de consumo masivo, lo que compras en el supermercado. Cuando durante 3 veces seguidas tú compras esa marca sin evaluar o comprar otras alternativas. Entonces, la tercera vez que yo compro mayonesa Mavesa, yo soy leal a Mavesa. La tercera vez seguida que yo compro Mavesa. Ya yo soy un consumidor leal de Mavesa. Esa es la definición teórica y específica que me da el constructo. Por lo tanto, si yo pregunto en la encuesta cuántas veces ha comprado usted Mavesa seguida y la gente me responde 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ya yo sé si la gente es fiel o no es fiel. Y luego yo correlaciono los conceptos y analizo la correlación y la interpreto en función de eso. Así es que se establece la validez de constructo. Es decir, si yo resulta que luego tengo individuos que dicen ser fieles a Mavesa o se creen fieles a Mavesa, pero no llegan a comprar Mavesa 3 veces seguidas, sino que alguna vez en el medio tienen que comprar otra mayonesa, tengo que preguntarme por qué. Entonces, ¿es que no son fieles o es que hay algún otro elemento que está interviniendo? Entonces ahí aplica la validez de constructo. Podría yo descubrir que en el país hay escasez, no consiguieron Mavesa y por eso compraron otra. No es que ellos no sean fieles, sino que no tenían la opción de comprar lo que querían, por ejemplo. Y por último está la validez de expertos, que es la que se aplica cuando no se puede aplicar ninguna otra. Cuando yo no puedo aplicar ninguna otra validez, yo voy a un experto en el área y le digo que me valide el instrumento. Entonces, el experto con su conocimiento de esa teoría y de ese constructo que él ya ha trabajado y ya ha medido, me dice, sí, estas preguntas o esta forma de investigar esto te puede dar un resultado que sea el que estás buscando. Y sí permite que evalúes lo que dice, y realmente estás evaluando lo que dices que estás evaluando. Estas son todas las formas de validez. Por supuesto, ¿cuál es el mejor tipo de validez? La validez de constructo. ¿Por qué? Porque en la validez de constructo tú, después de que mides el concepto teórico, aplicas una serie de correlaciones y tratamientos estadísticos para ver si los resultados de la realidad están altamente correlacionados con los resultados estadísticos. Y si ellos confluyen estadísticamente en un nivel y proporción suficiente, entonces puedes decir que el instrumento es válido. Luego, aquí te muestran qué ocurre cuando un instrumento no es válido y no es confiable. Pues mira, que cada medición te da una cosa loca completamente distinta. El instrumento es confiable, siempre mide las cosas de la misma manera, pero resulta que no es válido, no mide lo que quieres medir porque lo que quieres medir es lo que está aquí en el centro de la diana. Pero siempre mide de la misma manera, es muy confiable, pero tiene un sesgo que va siempre hacia el mismo lado. Y luego no es ni confiable ni válido, como por ejemplo aquí, no es ni una cosa ni la otra, ¿ves? Entonces, perdón, aquí es todo, aquí es confiable y válido, da en la diana. Todas las mediciones están cerquita del nivel central del valor. Luego, ¿cuáles son los factores que pueden deteriorar la validez y la confiabilidad del instrumento? La primera, el tiempo. O sea, si pasa mucho tiempo, un instrumento puede dejar de ser válido porque la población, las circunstancias cambian. Segundo, que el instrumento se haya desarrollado en otro contexto. Un instrumento se hace en Estados Unidos y queremos aplicarlo aquí igualito, sin customizarlo, sin adaptarlo a las costumbres naturalezas del venezolano. Entonces la gente no entiende las preguntas por la forma en la que están redactadas, por los términos que utilizan, o porque no tienen que ver con su vida diaria. ¿Qué desayuno usted en la mañana? Cereales, panquecas, o waffles, y entonces deja de lado las arepas. Entonces, ¿cómo vas a preguntar eso aquí? Evidentemente no va a ser válido porque no vas a tener adentro un elemento o una dimensión que va a ser la que la mayor parte de la gente desayuna, que son las arepas, porque es un instrumento desarrollado en otro contexto. Luego, el tono comunicacional inapropiado o el vocabulario inapropiado. Si yo hablo en un tono demasiado académico que la gente no entiende lo que le estoy preguntando, evidentemente no será válido. Elementos de los sujetos investigados. Claro que la gente tiende a responder siempre el centro, la deseabilidad social, que resulta que si tú me preguntas cuántas parejas sexuales he tenido yo últimamente y tú me estás haciendo la encuesta y yo te veo, a mí me da pena que tú sepas que yo en un mes me he acostado con 5 personas. Entonces te contesto una sola, mi marido, o la gente no hay cosas que la gente no dice porque no son socialmente deseables. Entonces, claro, esos son
otros elementos de los sujetos investigados que afectan la validez de las encuestas. Las condiciones de la aplicación, no es lo mismo que yo te aplique una encuesta sentado en tu casa cómodamente, que yo entre allí a que yo te agarre en una escalera de un centro comercial y entonces tú estás apurado, te quieres ir, no escuchas bien los problemas. Los problemas con la estandarización, cuando el instrumento no es estándar y cambia según la pregunta. Los aspectos mecánicos, no es lo mismo que yo te esté preguntando y entonces diga, salte a la pregunta 15, yo tengo una computadora que me salta automáticamente según tu respuesta, otra pregunta que yo tenga que buscar, así me respondió que sí, ya va un momento que tengo que buscar esta que es aquí la número 7. O mira, se me perdió el lápiz y estoy respondiendo la encuesta porque te pregunto en la calle. No es lo mismo que yo cargue la tablet y tú vayas marcando tus respuestas y ya. Esos son aspectos mecánicos que tienen que ver y que hacen más fácil o más difícil. Y luego la estrechez o amplitud exagerada del constructo. Es decir, que cuando yo defina el constructo, lo defina que abarque mucho más que lo que realmente quiero medir o mucho menos. Por ejemplo, que en lealtad de marca yo abarque preferencia de marca, imagen de marca, que son otras cosas que no tienen que ver, y entonces haga el concepto demasiado amplio y termine no midiendo la lealtad, o que lo haga demasiado estrecho y en la lealtad de marca no mida ningún elemento cualitativo, sino nada más cuántas veces has comprado el producto seguidas y punto. No permite evaluar ninguna otra cosa. Entonces puede ser o muy estrecho o muy amplio, y eso hace que no lo mida tan exactamente. Claro, en la estrechez es menos mala que la amplitud en exceso en general, porque algo del constructo al final, aunque sea estrecho, vas a medir. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con lo que es validez y confiabilidad. Y repito, confiabilidad es que el instrumento mida en distintas aplicaciones de la misma manera. Y validez es que mida lo que dice medir. Vuelvo a repetir, esos son los dos elementos básicos. Y bueno, finalizamos por ahora esta reunión.